Hola, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta cápsula de vida familiar. Bendecimos cada una de las vidas que nos están viendo a través de esta cápsula. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes una palabra de parte de nuestro Padre Celestial. Siempre para nosotros es un gusto y un privilegio poder compartir su palabra, y en estos viernes en familia estaremos compartiendo algunos consejos con respecto a nuestros hijos, a su educación, a su formación en la vida cristiana. Y el primer gran consejo que hoy vamos a dar mediante la palabra de Dios se encuentra en Primera de Samuel capítulo 1 en el versículo 27 al 28. Dice la palabra del Señor: Le pedí al Señor que me diera este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Está hablando con respecto a la consagración de Samuel, uno de los más grandes profetas, jueces que había en ese tiempo, y de cómo su madre no podía tener hijos y oró al Señor para que le concediera esa gran bendición de tener un hijo. Muchas de las veces en cada situación hay familias que no pueden tener hijos, que claman a Dios, que oran a Dios, que piden a Dios por la bendición de tener un hijo. La palabra del Señor nos dice que los niños o que los hijos tenidos en la juventud son como esas flechas, son bendición para nuestras vidas. Pero ¿qué hacer cuando ya los niños llegan al matrimonio? ¿Qué hacer cuando ya tenemos nuestros hijos en nuestras manos? Lo primero que tenemos que hacer es consagrarlos al Señor. ¿Qué quiere decir consagrar? Apartarlos para Dios. Lo que ella hizo es que si Dios le concedía un hijo, ella lo iba a dar al Señor. Y dice que así lo hizo, lo consagró y lo apartó para Dios. Así es algo tan hermoso. ¿Cómo puede una persona entregarle la vida de sus hijos a Dios? Quizás para muchos pudiera ser una decisión como algo común o no o sin importancia, pero tiene una importancia muy trascendental, algo que quizás nosotros no pudiéramos imaginarlos. El hecho de que nuestros hijos estén puestos en las manos de Dios, eso nos va a asegurar que Dios va a hacer cosas poderosas. Nosotros como padres debemos entregarle la vida de nuestros hijos a Dios, porque sabemos que ahí donde Él está, donde Él habita, en su presencia, nuestros hijos van a estar bien, van a estar consagrados a Dios y a su obra. Ahora, para entender un poco más este concepto, siempre Dios nos da unos hermosos ejemplos, y es como cuando nosotros o las amas de casa compran algunos utensilios o algunos vasos, y específicamente yo lo recuerdo, en mi madre decía: tú no ocupes esto porque esto es exclusivamente apartado para una situación. La palabra de Dios nos dice que hay vasos de uso común y hay vasos de honra. Si queremos que nuestros hijos sean usados por Dios, tenemos que apartarlos, tenemos que consagrarlos, tenemos que llevarlos e instruirlos en el conocimiento de la palabra de Dios, con algo tan simple como un utensilio que no puede ser usado para cualquier cosa, sino que es apartado con un propósito, con un fin. Imagínese cuánto más será la vida de nuestros hijos. Requiere de tiempo, de dedicación y esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo querrá utilizarlos para hacer mal, pero en nosotros, en los padres, está la responsabilidad de consagrar, de apartar a nuestros hijos. Sabemos que no es algo fácil, pero que requiere esfuerzo y dedicación. Así es algo que nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos. Es más, nosotros debemos de declararles que sus vidas le pertenecen a Dios, que ellos no están apartados para otras cosas, no, ellos están apartados para el servicio a Dios. Quizás muchos de ustedes puedan decir: bueno, es que quizás mis hijos ya están grandes, quizás yo no sabía este consejo, quizás yo no sé ahora qué hacer. Bueno, tú puedes hacer algo.
tú entregarle su vida a Dios, entregárselos. Esto no significa que sean desde chiquitos. Si tienes esa bendición, puedes hacerlo, pero si ya son grandes o tú conociste ya del evangelio y tus hijos ya son grandes, eso no significa de decir, bueno, pues entonces mis hijos ya no tienen esa oportunidad como cualquier otro. No, sí la tiene, porque tú puedes entregarle la vida de tus hijos a Dios. ¿En dónde? En el altar. Decir, Señor, mis hijos te pertenecen, mis hijos son tuyos, mis hijos te van a servir. Y tú mismo, con tu declaración, los estás atando al altar. Estás declarando que ellos le pertenecen a Dios. Qué hermoso ejemplo acaba de dar mi esposo. Cuando un utensilio es para un uso nada más exclusivo, tú no lo vas a utilizar. Me viene a la mente un ejemplo. Tú no vas a utilizar un vaso donde tomas agua y lo vas a llevar ahí para donde hacen una mezcla para poder hacer la casa. Tú no lo vas a llenar de otras cosas. No, lo importante es que tú lo vas a ocupar para el uso exclusivo. De la misma forma, Dios va a usar la vida de tus hijos con el único propósito que Él ya tiene en el destino de cada uno de ellos. Me acordaba mucho de mi madre, cómo a nosotros se nos hacía fácil poder utilizar cualquier cosa para, como lo dices, ¿no? Para cualquier uso, y no sé, dices, ay, es un vaso. Y ella decía, no, porque esto es específicamente para algo. Mire lo que dice ahí, que decía Ana, y le pertenecerá a él toda su vida. La importancia de, como padres, como madres, estemos orando, estemos intercediendo porque nuestros hijos, como decía mi esposa, si son pequeños, qué bien. Dice que Ana lo llevó al templo. Finalmente vemos también en Lucas capítulo 2 versículo 22 cómo los padres de Jesús lo llevaron al templo. Es nuestra responsabilidad como padres llevarlos a la casa de Dios cuando son pequeños. Es nuestra responsabilidad. La palabra de Dios también, Jesús ya creciendo nos dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que los niños están deseosos de ir. Cuando conocen a Jesús, ellos más que nunca quieren ir. Hemos conocido casos que finalmente les preguntamos a nuestros niños en la escuela dominical o cuando tenemos oportunidad de platicarles, y qué triste es conocer, amor, cuando nos dicen, es que mi papá no me dejó, es que finalmente mi papá no me llevó y me dijo que no podía yo ir. Qué triste es que cuando ellos tienen hambre de acercarse a Dios, nosotros como padres los estemos desviando del propósito por el cual Dios los formó y los envió. Y cuando ellos ya son adolescentes y cuando ya crecen, vienen con nosotros, pastor, ayúdeme, porque mi hijo ahora ya está haciendo cosas malas, mi hijo ya es rebelde, mi hijo ya hace cosas malas, pastor, ayúdeme. Y cuando ellos deseaban ir a la casa de Dios, tú los negabas, tú les decías, hoy no, hoy estoy cansado porque fui a trabajar, no, vamos mejor a otro caso, a otro lugar. Nuestra responsabilidad como padres es acercar a los pequeños desde temprana edad a la casa de Dios. Es algo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios no te está entregando gente o niños, no te está entregando ya maleados, no te está entregando a un futuro vagos, no te está entregando a un futuro drogadictos, no. Dios, cuando te entregó en tus manos, en tus brazos, te entregó criaturitas tan hermosas, tan santas, tan limpias, libres de pecado. Cuando conocieron el pecado, cuando se quitaron de tus manos, cuando tú no les diste la oportunidad de ir a la iglesia, de llevarlos a la iglesia, de instruirlos en la palabra de Dios. Y como decía mi esposo, muchas veces hemos conocido casos en los que cuando ya son adolescentes, en los que cuando ya son jóvenes, pastora, queremos que nos ayuden, ahora sí queremos orar, ahora sí queremos interceder, pero cuando tenías la oportunidad de llevarlos, de instruirlos desde pequeños, no lo hiciste. ¿Sabes una cosa? Dios te va a demandar lo que estás haciendo con la vida de tus hijos, aun si son pequeños.
Tú tienes la responsabilidad de guiarlos al camino de Dios. Yo me he encontrado gente que a veces le tengo que confrontar el pecado, que a veces le tengo que confrontar las situaciones y le tengo que hablar fuerte y le tengo que decir, la vida que Dios te entregó son vidas de siervos, no son vidas cualquiera. Entonces tu responsabilidad es mayor, tu responsabilidad no es de cualquier padre de familia, tu responsabilidad es de llevar a esos niños al altar, es de llevarlos a la educación cristiana, no a la secular. Sabes que hoy en día muchos niños o muchos padres de familia se preocupan porque sean un buen médico, porque sean un buen especialista, porque tengan una carrera secular. Pero yo te preguntaría, no es malo que lo tenga, simplemente que si los está desviando del propósito divino, de la vida eterna, entonces eso no tiene sentido. Mira lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 21 y me llamó mucho la atención en la Biblia que generalmente usamos en el original. Dice, ahora bien, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, también se le puso por nombre Jesús, el nombre puesto por el ángel antes que fuera concebido en la matriz. Un nombre el cual le iba a dar un propósito, un nombre para el cual ya había sido destinado, un nombre en el cual Dios ya lo estaba direccionando y en el cual lo había puesto en una familia que tenía la responsabilidad de llevarlo a cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. No es casualidad que tengas un hijo o una hija y que Dios lo haya puesto en tus manos. Incluso no es casualidad el nombre que le hayas puesto, porque eso lo destina y eso lo dimensiona al propósito por el cual Dios lo puso. Dice aquí, desde antes que fuera concebido en la matriz, ya había puesto el nombre de tu hijo, de tu hija, porque tiene un propósito. Y es nuestra responsabilidad, dice que a los 8 días ya lo presentó y le dijo entonces, Padre, yo quiero que mi hijo cumpla el propósito por el cual fue llamado. Y fue responsabilidad de los padres de José y de María finalmente llevarlo y guiarlo a ese propósito. Me acuerdo cuando entonces él se perdió, Jesús llevando ya también a la edad de 8 o 10 años. Y le dijo, ¿dónde estás? Y le dijo, en la casa de mi padre estoy, en los negocios de mi padre es necesario estar. ¿Por qué? Porque ellos ya le habían enseñado, ya lo habían guiado, ya lo habían direccionado, que finalmente es mejor estar en la casa de Dios. Y vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió el propósito por el cual usted y nosotros tenemos salvación. Y nuestros hijos tienen propósito en nuestra vida. Nuestra responsabilidad, consagrarlos, apartarlos para Dios, llevarlos en esa instrucción y que ellos puedan ver el propósito por el cual Dios los llamó. Así es algo tan hermoso y tan impresionante saber cómo la vida de Jesús tenía un propósito. Y no es porque precisamente fuera el Hijo de Dios, no. Él se hizo humano, como tú y como yo, y como cualquiera de nuestros hijos. Pero, ¿sabes? Él cumplió con ese propósito. Sus padres cumplieron con el propósito de guiarlo, de direccionarlo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo como padre o como madre? Quizás muchos de ustedes nos puedan decir, quizás soy madre soltera y no tengo el apoyo de mi esposo. ¿Sabes una cosa? Yo te puedo decir que conozco mujeres, unas hermosas mujeres que han sacado a sus hijos adelante, y no precisamente en lo secular, sino en lo espiritual, que hoy en día sus hijos son tremendos siervos de Dios, que les sirven a Dios con toda esa pasión que Dios les puso en el corazón. Y tú preguntas, ¿de qué familia vienen? Y son a veces de familias que no tenían ni siquiera un propósito, pero cuando Dios viene a sus vidas, cuando un padre o una madre lo llevan al altar, lo ponen al servicio de Dios, mira, el destino de los hijos es completamente guiado por el Señor. Por eso nosotros te invitamos a que tú como padre o como madre o ambos puedan direccionar a sus hijos, que no se les salgan de las manos, que no llegue el día en el que ustedes no tengan contentamiento y que digan, ay, ¿en qué fallé? ¿Por qué ahora mis hijos no me quieren obedecer? ¿Por qué ahora mis hijos no quieren nada con Dios? Acuérdate, hoy tienes la oportunidad de poderlos guiar.
no cuando ya sea demasiado tarde. Y no con eso te estoy diciendo que ya no haya solución, la hay, pero sabes, muchas veces tiene que pasar dolor, sufrimiento, y como me diría un buen amigo a mí, ¿qué necesidad tenemos? ¿O qué necesidad tienen esos jóvenes? ¿O qué necesidad tienen esos muchachos de sufrir, de padecer, si desde un principio como padres los podemos direccionar por el buen camino? Seamos responsables con la vida de nuestros hijos, aun como lo decíamos, no importa en qué edad finalmente estén nuestros hijos. Ellos seguirán siendo nuestros hijos, no importa cuando ya estén grandes. Finalmente sabemos que el mejor camino es el camino a Dios. Así que oremos para que tomemos la responsabilidad que muchas de las veces hemos dejado, porque a veces el padre es el que quiere, pero la madre no. La madre es la que quiere, pero el padre no. Y en eso ponemos excusas y decimos, es que mi esposo no quiere, es que mi esposa no me deje. Cuando somos responsables, finalmente vamos más allá. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Y esto no es algo malo. Finalmente yo quiero que mis hijos sean usados por Dios, que sean grandes siervos y ministros. Pero quizá tú no digas, pastor, yo no quiero que mis hijos sean siervos o ministros, pero yo creo que sí quieres que tus hijos sean realmente hombres y mujeres de bien y de provecho, como también temerosos de Dios, y que finalmente sean hombres de bendición para la nación. En cualquier área que lo pongas, político, social, cultural, finalmente cuando tú lo pones con convicciones y valores y sobre todo es temeroso de Dios, va a brillar en el lugar en donde tú lo pongas. Pero esos principios son enseñados desde casa. Así que oremos para consagrar a nuestros niños, consagrar a nuestros hijos para que cumplan el propósito por el cual Dios los ha enviado. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros amados hermanos que tenemos, Señor, la bendición de poder instruir a través de estas cápsulas de vida. Padre, los bendecimos con esta palabra, Señor, y este llamado, Señor, a padres y a madres de familia, Señor, en los cuales, Señor, muchos de ellos quizás, Señor, como Ana, oraron por un hijo, Señor, en el cual, Señor, quizá no podían tenerlo, y tú se los concediste, Padre Celestial, y que ahora que lo tienen, Señor, se han olvidado, Padre, de lo más importante, de consagrarlos, de apartarlos para ti, Señor Dios Todopoderoso. Hoy piensa, Señor, en la educación secular, que no está mal, pero que no es la primordial, Padre Celestial. Tenemos que volver al origen, Señor Dios Todopoderoso, al saber que no hay mejor lugar que es estar, Señor, en tu presencia, y al apartar a nuestros niños, Señor, de una sociedad, Señor, que ha estado, Señor, o que está corrompida y llena de maldad, Señor, que debemos, Señor Dios Todopoderoso, apartar a nuestros hijos para que tú, Señor, sean vasos de honra, Señor, en tus manos, y tú los uses poderosamente para gloria y honra de tu nombre, Señor. No permita, Señor, que el enemigo, Señor, los utilice, Padre, porque sabemos, Señor, yo lo he experimentado en carne propia, lo hemos experimentado en carne propia, que una vez, Señor, que el enemigo te usa, te bota y te echa a la basura, Padre Celestial. No quiero eso para mis generaciones. No quiero, Señor, eso, Señor, para la vida, Señor, de los pequeños de altar de Dios, para la vida de, Señor, de cada uno, Señor, de mis amados hermanos. Yo quiero que sean niños, quiero que sean una generación apartada y consagrada a ti, Señor, para que esa generación la uses poderosamente, Señor, para este último tiempo, Padre. Llamo, Señor, la atención a aquellos padres de familia que han estado, Señor, aletargados, que han estado durmiendo, Padre. Esta es una palabra, Señor, de exhortación para que consagremos a nuestros hijos a ti, Padre Celestial, y que puedas tú usarlos poderosamente, Padre. Yo los bendigo y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y queremos recordarte que realmente el tiempo del Señor está cada vez más cerca. Y no podemos nosotros perder el tiempo. Qué mejor que lo retomemos y que nuestros hijos sean usados por Dios. Y que cuando Él venga, sean los primeros en que Dios halle y los primeros en que se encuentren con nuestro amado Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan una excelente fin de semana. Bendiciones.